Buenas tardes, mi nombre es Odalis Morales, estudiante de segundo año de Derecho de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora Oneyes Apure. Hoy estaré hablando del subproyecto Derecho Procesal Civil, la organización judicial, el secretario y el alguacil. Se entiende por organización judicial la actividad cumplida por el Estado que consiste en la planificación, estructuración y dotación de los órganos del Poder Judicial para la prestación efectiva de las funciones de administración de justicia, compuesto por elementos tanto materiales como equipos y por todo el personal o conjunto de personas encargado de esas tareas, que son jueces, secretarios, alguaciles, amanuenses escribientes y auxiliares. Clases de órganos judiciales. En Venezuela se clasifican tomando en consideración el número de tribunales, su duración, estructura y grado jurisdiccional. En atención al número de tribunales, es decir, a la cantidad de órganos judiciales que ejercen su función sobre la base de la misma competencia procesal. Estos se clasifican en únicos y múltiples. Los tribunales únicos son aquellos de los cuales existe una sola categoría, tal es el caso del Tribunal Supremo de Justicia. Y los tribunales múltiples son aquellos que son de un mismo tipo o razón en competencia en la misma materia, y ejemplo de ellos, tribunales regionales con competencia en materia civil o mercantil. En atención a la duración, esto se refiere al tiempo para el cual están previstos su funcionamiento para la prestación de servicios de administración de justicia. Se clasifican en permanentes o accidentales. Los tribunales permanentes, también llamados naturales, son aquellos que toman parte de la estructura del Poder Judicial y cumplen con regularidad sus funciones. Los tribunales accidentales, llamados también transitorios, se crean para atender causas donde el tribunal no puede atender algunas causas específicas. Dentro de ellas puede ser inhibiciones o recusaciones. También se forman tribunales transitorios en el caso del que el tribunal tenga muchas causas pendientes y se le asignan hasta 20 causas por tribunal. En atención a la estructura interna del tribunal, se clasifican de igual manera por el funcionario o funcionarios públicos judiciales encargados de ejercer la función jurisdiccional. Estos se dividen en unipersonales y colegiados. Los unipersonales son los tribunales encargados por un juez, en tanto que los tribunales colegiados están constituidos por más de un juez y cuyo número varía dependiendo del tribunal. En atención al grado de jurisdicción, esto se refiere a la jerarquía establecida por la ley procesal para el conocimiento de una causa en específico. Los tribunales pueden ser de primer grado de jurisdicción y los que ejercen el segundo grado de jurisdicción, los cuales normalmente coinciden con los tribunales de primera y segunda instancia. Ahora bien, ¿quién es el juez? El juez es la máxima autoridad de un tribunal de justicia, cuya función principal es administrar justicia en caso de que se presenten algunas situaciones controvertidas entre dos personas o partes. También entre sus responsabilidades se observa la de definir el futuro de un acusado por determinado crimen o delito, y en esta situación los mismos deberán someterse a juicio las pruebas y evidencias reunidas para declararlo culpable o inocente según sea el caso. El juez debe tener algunas características que lo establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana. La misma establece al disponer que la justicia debe ser imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita,
Designación de los jueces por competencia contencioso administrativo. Para que un juez sea designado como juez, debe ser sometido a un concurso, debe ser abogado en el libre ejercicio y debe ser venezolano. Designación de los jueces en competencia de lo contencioso administrativo. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece una disposición relativa a la designación de los jueces de las competencias contencioso administrativo, según el cual el Tribunal Supremo podrá decidir mediante la votación de las 2/3 partes, es decir, 3 de los 5 magistrados pueden votar y así designan quién será el juez en la sala contencioso administrativo. Con esta norma pareciera que los jueces de las competencias contenciosas no serán designados por concurso, sino mediante la decisión de la sala político-administrativo con el voto de 3 de los 5 magistrados. ¿Qué es la carrera judicial? Si nos vamos al artículo 225 de la Constitución, donde postula la carrera judicial, bajo una filosofía, y se entiende que la tarea del juez se sustenta en una vocación de vida y para dedicarle toda la vida. Por ello se habla de carrera y no de un simple empleo. La carrera se inicia con el ingreso del juez y el ascenso a través de los diversos grados de jurisdicción, para lo cual se ha diseñado tanto en la Ley de Carrera Judicial, como en el proyecto del Código de Ética del Juez venezolano. Tanto en un sistema de ingreso de evaluaciones permanentes, es decir, los jueces están sometidos a constante evaluación, aunque carece de un sistema de profesionalización de acuerdo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9, la ley de la carrera judicial, los jueces responden a 3 categorías establecidos así en un escalón judicial. Primero, jueces superiores y magistrados de cortes de apelación, que estos se llamarían categoría A, los jueces de primera instancia, que serían categoría B, y los jueces de municipio, categoría C. Deberes y facultades de los jueces. La carrera judicial no solo implica algunas posibilidades de profesionalización, crecimiento y desarrollo personal, engendra derecho y verdaderos deberes. Dentro de ellos tenemos el deber de administrar justicia. El primer deber del juez es también una facultad administrar justicia. Esto es conocer, tramitar y decidir las causas que se le someten a su conocimiento en el marco del procedimiento que establezca la ley. El juez no puede sustraerse del cumplimiento de estos deberes porque, por virtud de lo establecido en el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, se convierte en una verdadera obligación. Deberes concretos de imparcialidad. La imparcialidad es un carácter de los órganos jurisdiccionales y concretamente del juez, pero se requiere precisar que es más que eso, constituye un verdadero deber de obligación que acarrea responsabilidad en el efecto establecido en el artículo 255 constitucional. Establece al juez responsabilidad por la parcialidad y esta puede darse por cohecho o por variación, y también cuando se demuestra una conducta indebida de favorecimiento, es decir, el juez tiene que ser imparcial, no puede estar de una sola parte. La responsabilidad. Efectivamente, el juez responde a los actos cometidos en el desempeño de sus funciones,
pero esto lo podemos ver desde 3 puntos de vista. La responsabilidad administrativa frente al sujeto público empleador, que es el Estado. Esta tiene carácter disciplinario, que puede ir desde amonestación, suspensión, remoción o destitución dependiendo de la gravedad de la falta. La responsabilidad penal, que incluye penas de prisión dependiendo de la calificación que se haya de conformidad en el Código Penal. Por ellos, delitos de denegación, cohesión o prevaricación. Y por último, la responsabilidad patrimonial frente a los particulares justiciables afectados en su esfera patrimonial por daños causados debido al error, omisión, retardo o acción dolosa por parte del juez. Potestad y discrecionalidad judicial. Sobre la base de que el juez debe poseer conciencia social y que el juez no es menos órgano del poder que el resto de los que forman el poder público, el juez tiene que ser discreto. El poder de dirección del proceso. La ordenación del proceso implica la actividad procesal que tiende a disponer los medios necesarios para que el juez cumpla con la misión. Sin embargo, esta ordenación del proceso implica que alguien lo impulse, es decir, cómo lo definen. Por impulso procesal se entiende aquella actividad que tiende a hacer avanzar el proceso a través de cada uno de los momentos de tiempo, trámites, periodos, fases que lo componen. El poder de buscar la verdad de hechos a través de iniciativas probatorias. Es decir, si bien el principio dispositivo vincula al juez con un respecto de los hechos alegados y como quiera que las pruebas se dirijan a lograr convencimiento de éste sobre tales hechos, entonces resulta lógico que también el juez pueda realizar una actividad probatoria en sus puestos específicos. En otras palabras, por vía excepcional, la ley le permite al juez recabar algunas pruebas que se consideren necesarias para cumplir con su labor jurisdiccional. El poder disciplinario consiste en la posibilidad que tiene el juez de mantener el orden en la sede del tribunal y de garantizar la majestad de la justicia. Esto lo estipulan los artículos 9.1, 9.3 y 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecen facultades disciplinarias para ser aplicadas a todas las personas que incurran en desacato o en irrespeto al Poder Judicial. Ahora bien, hablemos de otra persona que es de suma importancia en el órgano jurisdiccional, y se trata del secretario. El secretario es el funcionario público dispuesto para que actúe con el juez en la relación de algunos casos procesales y suscriba con él los actos, reclusiones y sentencias, y en general de dar autenticidad a los documentos emitidos por el tribunal y custodiar el archivo y realizar las diligencias encomendadas por la ley. ¿Cómo se designa un secretario? El secretario es la persona de libre nombramiento y remoción de los jueces según lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimiento Judicial, y como todo funcionario público debe reunir los mismos requisitos que cualquiera de ellos: ser mayor de edad, estar en el libre ejercicio de sus derechos y ser abogado.
Funciones relacionadas con la administración. El secretario tiene las funciones de dirigir el trabajo de los escribientes del tribunal, así como las de llevar el control de las vacaciones, permisos, actividades y tareas. De igual modo, debe mantener en su custodia los sellos, libros y correspondencias enviados o recibidos en el tribunal. En cuanto a los expedientes, debe cuidar que lleven un orden cronológico, absteniéndose de suscribir diligencias o escritos que no guarden relación con el orden cronológico. Función de autenticación. La firma del secretario en los escritos y documentos que presentan las partes da fe en cuanto a las fechas de presentación y la persona que presenta el documento. El secretario del tribunal es el encargado de salvar las enmendaduras en las foliaturas, palabras, tachaduras y cualquier interlineación que se presenten en los escritos. ¿Quién es el alguacil? El alguacil es otro funcionario público que colabora con las labores del juez y el secretario en la prestación de servicio jurisdiccional, al igual que todos los funcionarios públicos. Tiene las atribuciones y responsabilidades que la ley le indica, sobre todo responsabilidad administrativa, civil y penal, por el abuso en el ejercicio de sus funciones. No puede estar vinculado ni al juez ni al secretario por parentesco, rango de afinidad, sanguineidad y requiere saber leer y escribir, ser mayor de edad, estar en su plenitud de su ejercicio, tanto en derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son las atribuciones y responsabilidades del alguacil? El alguacil es el guardián de las órdenes dentro del local del tribunal, ejecuta las órdenes que en uso de sus atribuciones imparta el juez y el secretario. La principal tarea del alguacil es practicar las citaciones y notificaciones a las partes o terceros que deban realizarse a lo largo del proceso judicial, tal como lo establece en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Igual que el resto de los funcionarios, está obligado a asistir al despacho y no ausentarse sin justa causa. Esto ha sido todo mi aporte en este tema. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.